Imaginen un mundo lleno de materia invisible, donde hay más cosas ocultas en la oscuridad que las que puedes ver. Ese mundo es en el que ya vives. Para explicar esto, debo hablarles de la materia oscura, llamada así porque es algo desconocido. Una materia que nadie ha visto directamente y cuya naturaleza sigue siendo totalmente desconocida. Pero su masa es más del 80% de la materia del universo. Se cree que, además de la materia común que forma todo lo que conocemos, tú, yo, estrellas y galaxias, existe otra forma. Otra forma de materia, presente en todo nuestro entorno, es 5 veces más abundante que la materia ordinaria conocida. Hoy exploraremos uno de los mayores misterios de la ciencia moderna, el universo perdido y el lado oscuro de la materia. Antes de profundizar en la naturaleza de esta extraña sustancia, revisaremos la historia de su descubrimiento y las pistas espaciales que nos llevaron a investigarla. La primera vez que se empezó a sospechar la existencia en grandes cantidades de una materia invisible fue en la década de 1930, cuando, al estudiar un vasto grupo de cientos de galaxias, se observó que éstas giraban anormalmente rápido alrededor del centro de gravedad de su cúmulo. Con esas altas velocidades, las galaxias ya debieron salir del conjunto hace tiempo, porque su masa acumulada está lejos de ser suficiente para permitirles permanecer gravitacionalmente unidas entre sí. Por lo tanto, debía existir ahí algo extremadamente masivo que, al contribuir a aumentar considerablemente la fuerza del campo gravitacional dentro del cúmulo, impide que se desintegre. Permite mantener coherencia gracias a esa materia invisible. Al analizar datos, se estimó su importancia y el resultado es contundente. No es un problema menor, ya que contrarrestar las altas velocidades de las galaxias es clave para evitar la dispersión del sistema. Se calculó que en ese cúmulo hay 100 veces más materia oculta que la visible. Extrañamente, en ese entonces, este sorprendente descubrimiento no causó mucho revuelo, hasta que, unos 40 años después, fue sacado del olvido. En los años 1970, al analizar las velocidades de rotación de estrellas en galaxias espirales como la Vía Láctea o Andrómeda, se descubrió algo muy inquietante. Las estrellas en la periferia de estas galaxias giran a velocidades anormalmente altas. Tanto así que, de nuevo, una gran parte de ellas debería haber sido, como por un efecto de onda, arrancada de sus galaxias y salir a la deriva en el cosmos. Para entender por qué estas observaciones son extrañas, veamos el ejemplo del sistema solar. En este, casi toda la masa está en el centro, en la estrella y cerca de ella. Los planetas giran más lento mientras más lejos están. Mientras la Tierra viaja a casi 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, Plutón, casi 40 veces más lejos, gira solo a unos 5 kilómetros por segundo. Dadas las leyes de la mecánica celeste, las velocidades de rotación de las estrellas alrededor del centro galáctico deberían disminuir al alejarnos. La mayor parte de la materia y masa se concentra en la región central, en estrellas, nubes, gas y polvo. Incluso ahí hay agujeros negros supermasivos, pero las velocidades de rotación de las estrellas en los brazos espirales no bajan al alejarse del centro. Una vez más, la materia ordinaria observada no explica esta extrañeza, como si hubiera un vínculo poderoso e invisible. Otra fuente de masa que mantiene estables a las galaxias y retiene sus estrellas periféricas. Y es al analizar cuidadosamente los datos acumulados por observaciones de este tipo que se llegó a estimar. Esa masa oculta representa más del 80% de la materia del universo. Al principio, al ver que algo tiene mucha masa acumulada en la balanza, al principio se pensó que esta materia tenía los mismos elementos que todo, o sea, protones, neutrones y electrones. En resumen, materia ordinaria simple que en el espacio se acumuló en astros desapercibidos y casi imposibles de ver. Astros que emiten o reflejan muy poca luz, como enanas marrones, restos de estrellas fallidas o enfriadas, estrellas de neutrones o agujeros negros errantes. El problema es si esta materia ordinaria y oscura representa realmente el 80% del universo. Entonces, los astros que la contienen deberían existir en cantidades muy grandes en galaxias como la nuestra, al grado de que estos astros oscuros ya deberían haber sido detectados. Al pasar por estrellas lejanas, deberían alterar la luz que recibimos de ellas. Hasta ahora,
Pese a intensas búsquedas, no se ha visto nada similar. Actualmente, salvo quizá por los agujeros negros primordiales, unos muy particulares formados al principio del universo y de tamaño tan pequeño que son extremadamente difíciles de detectar. Las observaciones recientes invalidan las hipótesis que dicen que esta masa desconocida es materia ordinaria invisible. De cualquier manera, esta hipótesis apenas pasa la prueba de las cantidades, porque como mucho permite explicar el 20% de la cantidad de masa faltante. Por eso, desde hace tiempo preferimos una explicación más inquietante, como dijimos en la introducción. Una materia oscura muy extraña, hecha de partículas subatómicas exóticas y desconocidas, que no se aglomera como la materia ordinaria. Y para comprender bien su asombrosa naturaleza, vamos a tener que interesarnos en su distribución a nuestro alrededor. En otras palabras, ¿dónde está? Vista artística de nuestra galaxia, donde casi toda la materia ordinaria se distribuye en un plano, concentrada como estrellas, nubes, gas y polvo. Si pudieras por milagro ver la materia ordinaria y la oscura al mismo tiempo, el aspecto de esta galaxia cambiaría, ya que la materia oscura se expandiría más allá de lo visible, adoptando forma de burbujas enormes y muy difusas. Se cree que este halo es 5 veces más pesado y casi 10 veces más grande que la parte visible que lo rodea. Es que las partículas de materia oscura de las que está compuesto esta niebla dispersa son incapaces de aglomerarse, de pegarse entre sí para formar objetos coherentes y sólidos, como lo hace la materia que nos rodea. A diferencia de las partículas de materia ordinaria, que pierden energía al irradiar, se ralentizan y acumulan. Las partículas de materia oscura no pueden aglomerarse para formar polvos, asteroides, estrellas o planetas por colapso gravitacional. Nuestra galaxia probablemente está inmersa en una sopa de partículas exóticas muy diluidas. Eso significa que existen miles de millones de partículas desconocidas que llenan todo el espacio. Antes de profundizar en estos fantasmas inacibles, revisemos brevemente las pruebas indirectas de su presencia a gran escala en el cosmos, donde la caza de sombras es prolífica, porque algo que tiene una masa tan colosal deja rastros de su presencia en el cielo, al interactuar con el universo de materia ordinaria que conocemos, y esto a través de la tenue fuerza de la gravedad. Como lo demuestra esta imagen impresionante, donde se pueden ver otros conjuntos de galaxias que han chocado entre sí, y cuya mayor parte de la masa no está, contrariamente a lo que uno podría pensar, en el centro de la imagen. Ahí es donde el gas de materia ordinaria de los dos cúmulos se ha calentado y ralentizado, dejando a su paso una onda de choque representada en rosa. De hecho, aquí, la mayor parte de la materia se encuentra a ambos lados de la región de colisión, como si, cuando los dos conjuntos chocaron, mientras el gas intergaláctico de materia ordinaria se ralentizaba y concentraba, la materia oscura que rodeaba ambos cúmulos atravesaba fantasmagóricamente las nubes de gas y polvo. En estos choques de titanes, la materia oscura se revela por su influencia en la materia ordinaria, pero también sobre el comportamiento de la luz, ya que la presencia en grandes cantidades de esta misteriosa sustancia puede, debido a su imponente masa, curvar los rayos de luz que atraviesan las regiones que domina y así generar fenómenos llamados de antigravitación. Estos espejismos cósmicos ocurren cuando mucha materia proviene de su masa, como doblar el tejido del espacio-tiempo, y así distorsionar los rayos de luz que nos llegan de galaxias lejanas situadas en el fondo. Así, indirectamente, la gravitación actúa como titiritero que estira los hilos del espacio-tiempo. Estas lentes nos dan una idea de la distribución oculta de esa misteriosa materia oscura a gran escala. Aunque este intermediario sea genial, no revela su verdadera naturaleza. ¿Sabemos de qué están hechas las partículas de materia oscura? ¿Tenemos idea de su composición? Aquí es donde se complica todo. Aunque hay muchas pruebas indirectas en el macrocosmos, la materia oscura sigue eludiéndonos en el microcosmos, donde se buscan partículas neutras, masivas, estables, lentas, frías y casi insensibles a la fuerza electromagnética, por lo que son transparentes y no interactúan con la luz. En resumen, son muy difíciles de detectar porque ninguna partícula conocida tiene esas propiedades. Por eso, la mayoría que trabaja en esto cree que existen a nuestro alrededor.
otras distintas a las registradas, que habitan un mundo de oscuridad desconocida. Estas partículas elementales hipotéticas son, en teoría, numerosas y muy fascinantes. Algunos neutralinos pesados y supersimétricos existirían en un nivel de realidad distinto al de otros. Otras, como las inquietantes partículas multidimensionales, estarían ocultas en dimensiones extra y tendrían más planos de existencia que el universo que conocemos. No les haré la lista del bestiario que los físicos teóricos creen que podría formar la materia oscura, y cuyos nombres, como Acción, Technibarium, Wimpsia, Gutzia y otras joyas de quark, suenan para mí como deliciosos caramelos. Lo que hay que recordar aquí es que, a pesar de décadas de investigaciones, todos los experimentos, cada uno más ingenioso que el anterior, puestos en marcha para intentar detectar, entre los miles de millones de partículas de materia oscura que atraviesan cada segundo cada metro cuadrado de nuestro planeta, aquellas que, en su camino, se dignarían a interactuar con un núcleo de materia ordinaria, han quedado sin resultados en lo infinitamente pequeño. La materia oscura sigue negándose a salir de las sombras. Entonces, por supuesto, cuando uno piensa en el hecho de que estas partículas son tan discretas que deben ser capaces de atravesar un muro de plomo de varios miles de kilómetros de grosor sin encontrar la menor resistencia, uno se dice que esta ausencia de detección no significa necesariamente que la materia oscura no exista. Quizá incluso el nivel de interacción que es posible tener a escalas de lo infinitamente pequeño entre la materia oscura y la materia ordinaria sea demasiado sutil para que algún día podamos detectarla. Por lo tanto, siempre será inaccesible, salvo que solo dependa del tiempo y la tecnología. Los neutrinos, postulados en 1930, fueron descubiertos experimentalmente hasta 1956. En cuanto al bosón de Higgs, pasaron 48 años entre su hipótesis en papel y su descubrimiento en la realidad. Una cosa es segura, hay algo en el cosmos que se resiste a la comprensión. Algunos científicos han propuesto otros enfoques, sugiriendo que la materia oscura no existe y que los movimientos anormales observados muestran que nuestra comprensión de la gravedad es incorrecta. Los defensores de esta hipótesis sugieren modificar un poco las leyes de la gravedad para explicar el extraño comportamiento de estrellas y galaxias. A escalas galácticas, donde los astros evolucionan en campos gravitacionales estables, el enfoque Mond ha logrado describir la rotación de las galaxias con éxito. Y lamentablemente no logra explicar la dinámica de los cúmulos ni el hallazgo de Dragonfly 44, una galaxia con una masa comparable a la de nuestra Vía Láctea, pero que parece estar compuesta en más del 99% de materia oscura. ¿Y qué ocurre con esta otra galaxia que casi no la tiene? La teoría Mond no puede explicar la magnitud de los lentes gravitacionales. ¿Cómo explicar cómo el universo pudo llegar a ser lo que es hoy, sin suponer la presencia de materia oscura desde sus primeros momentos? Y quizá eso es lo más inquietante de toda esta historia. Sin algo oculto en las tinieblas, la estructura del universo no existiría y tampoco nosotros. Debo explicarlo, comenzando por la imagen más fascinante del universo. La radiación fósil, una luz cansada en microondas, baña todo el cielo y nos permite, de alguna manera, ver el momento preciso en que el universo pasó de ser opaco a transparente. Esta luz, visible en cualquier dirección, se emitió 380.000 años tras el Big Bang. En el momento preciso en que la materia en el universo se volvió lo suficientemente diluida para que la luz finalmente pudiera empezar a circular en él. En esta radiación fósil se aprecian pequeñas fluctuaciones de temperatura, mostradas como manchas de colores. Estas irregularidades muestran cómo se distribuía la materia en el universo primitivo, resultado de pequeñas variaciones de densidad entre regiones. Además, esta imagen indica que aquí también hay ocultas otras pruebas de esa extraña sustancia oscura. Porque si el universo, en esos tiempos remotos, solo hubiera contenido la materia ordinaria que conocemos, entonces las diferencias de temperatura en el fondo cósmico de microondas habrían sido diferentes a las que observamos. Se cree que la masa de la materia ordinaria no explica cómo zonas con distinta densidad se formaron en tan poco tiempo, considerando los tiempos cósmicos.
Y para explicar su existencia, se necesita, desde los primeros instantes del universo, la presencia de una materia adicional, una materia 5 veces más abundante en masa que toda la materia del universo que conocemos. Aquí vemos las mismas proporciones que explican las extrañas velocidades de las estrellas en las galaxias y de las galaxias en los cúmulos. Pero por un razonamiento diferente, hoy se piensa que, poco tiempo después del Big Bang, esta abundante materia oscura, con esa extraña propiedad de ser insensible a la luz, comenzó a contraerse lentamente, mucho antes que la materia ordinaria. Así se originaron pequeñas fluctuaciones de densidad que actuaron como pozos gravitacionales, enormes islas donde la materia ordinaria se agruparía, dando forma progresiva al universo, tapiz cósmico en forma de telaraña, con líneas densas y zonas oscuras como las actuales. Sin la materia oscura inicial, la historia del universo habría sido muy diferente. Como tienden a demostrar las simulaciones numéricas, que al hacer avanzar el tiempo en un universo inicialmente rico en materia oscura, llegan a estructuras muy similares a las que se observan hoy en día. Grandes redes cósmicas de materia ordinaria, como las galaxias en blanco, se agrupan dentro de halos y filamentos difusos de materia oscura en violeta. Estas regiones, donde predomina la materia oscura, constituyen de alguna manera la columna vertebral, el andamiaje invisible, que une por la gravedad el gran esqueleto del cosmos. En resumen, por ahora, la hipótesis de la materia oscura es la única que resuelve el enigma de esa masa faltante, que dicta a las galaxias, así como a las estrellas periféricas, su ritmo de baile. Y aunque hoy en día el misterio sigue siendo opaco, ya que su estructura íntima continúa negándose a nosotros, el negro sigue siendo por ahora el matiz de la ausencia. Sea cual sea su naturaleza, la materia oscura nos obliga a pensar fuera del marco al hacernos ver de todos los colores. Y quizá algún día, a fuerza de perseguir sus sombras, finalmente descubramos el secreto de esta materia oscura, para finalmente ver con más claridad al volver a encender la luz. No sé ustedes, pero a mí me parece genial. La mayor parte de la materia del universo probablemente sea algo totalmente diferente a lo que conocemos. Que haya en el cosmos, en grandes cantidades, 5 veces más materia oscura, de una naturaleza totalmente desconocida que materia ordinaria. Y que solo una 10ª parte sea visible como gas y estrellas, mientras que el 90% es una forma oscura. Una materia hecha de los mismos elementos que nos rodean, pero 10 veces más abundante que las estrellas, y sobre todo, tan diluida en el espacio entre las galaxias o concentrada en cuerpos fríos y discretos, como estrellas fallidas o agujeros negros, que es extremadamente difícil observarla directamente en el espectro visible, incluso con nuestros telescopios. Definitivamente, el universo contiene más de lo que nos deja ver.